Bueno, buenas tardes. Vamos a distensionarnos, así sea pues por unos cuantos minutos, alrededor de una hora, que es lo que dura este taller. Bienvenidos y bienvenidas entonces a su taller de cocina saludable. Como ven, entonces hoy soy la anfitriona, pero también la chef. Además pues de que hoy vamos a tener un taller pues digamos que bastante interesante, porque cuando pensamos, como les decía al principio del año, en hacer este recorrido por las diferentes corrientes culinarias, pues la idea era llevarles a ustedes de primera mano esas versiones de corrientes culinarias que hoy se manejan en el mundo y hacerlas más cercanas, ¿sí? A veces uno piensa que solamente pues existe, como les decía al principio, una comida vegetariana, de pronto pues si acaso hemos escuchado hablar de comida fusión, pero ahí para como el conocimiento. Entonces hoy vamos a hablar de la cocina paleolítica. Cuando estaba revisando este tema, no crean que es fácil uno poder determinar cuál sería la receta o la indicación culinaria para traerles a ustedes, porque pues cuando estamos hablando de cocina paleolítica, entonces nos tenemos que remitir a la época de los cazadores, ¿cierto? A la época de los recolectores. Pero lo primero que hay que entender es que tampoco se trata de una cocina que a rajatabla, es decir, que así al pie de la letra haya que considerar que tenemos que reproducir lo que hacían pues nuestros ancestros, porque entonces estaríamos hablando que este ni siquiera sería el escenario y tendríamos que hablar de una fogata o tendríamos que hablar quizás de un medio agreste, como por ejemplo cavernas en las cuales se hacía fermentación, hablar de esconder debajo de la tierra también los alimentos. Entonces no se trata precisamente de una moda, porque muchas personas también dirán, no, pues entonces ahora se puso de moda comer como los cavernícolas, y no necesariamente. Estamos hablando de que ya desde el año 1975, del siglo pasado, un gastroenterólogo descubrió que volver a esas raíces en las cuales se privilegiaba el consumo proteico, específicamente carne magra, o sea, carne pulpa, tanto roja como de corral, incluso ni siquiera hablaba de los pescados y mariscos, sino básicamente alimentos o carnes de granja, centrar también la atención en nueces, también en algunos granos, ojo, no en todos, porque de hecho en esta corriente culinaria se hace una excepción, y todo lo que es el trigo, grano entero, la avena, el maíz, sí, salen de esta cocina, y quedan también algunas frutas y verduras que no tengan como base el almidón, o sea, estamos hablando de las hojas, de los tallos, y también ellos pues se referían a que habría que incluir también grasa vegetal buena, ¿cierto?, que pudiera reemplazar a la grasa animal poco saludable, que ahí hay una disparidad, porque entonces si los recolectores o los cazadores estaban sustentando su alimentación en comida como la carne roja, pues entonces ahí la grasa sí era saturada y una buena cantidad de colesterol. Entonces por eso les digo que también se hace una adaptación, porque también uno pensaría, entonces todos los alimentos se comen crudos, y no necesariamente. Incluso para sorpresa de muchos se han encontrado vestigios del uso incluso de asadores en época paleolítica, entonces quiere decir que no necesariamente todo se comía crudo. Importante tener presente que esta comida toma ahora su importancia pensando en que puede ser la solución a muchas enfermedades de la civilización o de la época de la agricultura, porque al parecer cuando aparece la agricultura, cuando aparece también digamos que la cocina, y hay métodos de cocción que se empiezan a aplicar al uso pues de ciertos alimentos, aparecen unas enfermedades que hoy también son las enfermedades que tenemos, como la obesidad, como la diabetes, como la hipertrigliceridemia, es decir, los triglicéridos altos, el colesterol alto, las alergias, sobre todo señalan pues que realmente nosotros tenemos un genoma, es decir, una condición genética específica para ser carnívoros, pero no para ingerir una cantidad tan exagerada de carbohidratos, y por ello pues entonces el principio de esa dieta paleolítica es que se base casi que, podríamos decir que un 38% versus un 39% es proteína versus grasa, y que solamente quedaría pues alrededor, estaríamos hablando de menos de un 20% para los carbohidratos, y que en esa franja de carbohidratos no aparece para nada ni el azúcar,
y mucho menos frutas muy azucaradas, ni siquiera los lácteos. Entonces es ahí donde precisamente radica la diferencia de lo que es esta dieta o esta cultura paleolítica. Sobre las críticas que se le hacen a esta dieta, básicamente es la saturación proteica que está obligado a hacer la persona que lleve a cabo una dieta paleolítica. Entonces, cuando hablamos de esa protección renal, pues precisamente consumir una exageración de proteína, donde puedo pasar de 100 gramos de proteína al día, ojo, no de 100 gramos de carne, porque yo también les he explicado cómo es que se cuantifica la proteína y sería interesante que hagamos un paréntesis. Cuando hablamos de esa proteína, estamos hablando de consumir entonces carne magra, como les decía, tipo carne de res, tipo carne, ellos hablan también de bisonte, hablan de avestruz, pero pues en nuestro medio esos animales son exóticos y no los encontraríamos, entonces diríamos que básicamente en nuestro medio sería una carne, por ejemplo, de ternera, o sería también una carne de cerdo, y por qué no, como también les decía ahora, incluir pues aves de corral, o sea, decir pollo. La porción, 100 gramos, que equivale al tamaño de la palma de la mano abierta, o eso sería 1/5 de libra, ¿cierto? Y por esta porción de 100 gramos de carne de res estaríamos contando, si es una carne muy magra, de unos 20 gramos de proteína. Entonces ellos hablan de que se puede llegar hasta 100 gramos. ¿Eso qué significa? Significaría que yo tendría que consumir por lo menos en el día más o menos 1 libra de carne para poder llegar a cubrir esos 100 gramos que ellos proponen, porque como no se encuentran los lácteos, ¿cierto? No estarían sumando los lácteos, entonces tendría que basar ese consumo solo en este tipo de alimento proteico. El huevo podría ser otra alternativa y ellos no lo descartan de poder incluir el huevo, pero es que un solo huevo solo tiene 6 gramos de proteína. Recuerden que la proteína del huevo se encuentra no en la yema, sino en la clara, ¿cierto? La yema es la fuente de grasa, donde encuentro el colesterol, colina, grasa buena para el cerebro, donde también encuentro vitamina A, vitamina E, importante también para el sistema nervioso, para la piel y para los ojos, pero realmente es la clara en la cual encuentro pues esa proteína de alto valor nutricional. Entonces sería como pensar algo así, por lo menos ingiera 400 gramos de carne y al menos unos 2 huevos para que llene esos 100 gramos de proteína. Sería pues realmente una porción bastante alta en la cual sacrificaríamos mucho el funcionamiento del riñón, porque entonces el órgano que nos ayuda a filtrar esa proteína es precisamente el riñón, y aunque la gente piensa que comiendo proteína va a bajar peso, eso no es cierto, porque precisamente estos excesos de proteína, si el cuerpo tan solo necesitaría ese 50%, o sea, ya no serían los 100 gramos, sino los 50 gramos aproximadamente, ¿qué hace con esos otros 50? Alguna parte tienen que ir, entonces se almacenan en forma de grasa. Entonces sí es una realidad que si yo abuso también de los alimentos proteicos, por más carne magra o pulpa, sin gorditos que me esté comiendo, sí estoy almacenando grasa, si no la estoy gastando. Entonces realmente la indicación de ese exceso de proteína podría ser más para personas muy atléticas, y recordemos que ser muy atlético no es caminar 3 veces por semana. Esa persona que se considera atlética o persona que hace un deporte o un ejercicio de alto rendimiento, como mínimo debe estar en la semana haciendo un tipo de ejercicio intenso, más o menos unas 10 horas. Entonces, casi que diríamos, no, pues entonces yo no alcanzo a ese promedio, quiere decir que aunque me guste hacer actividad física, no tendría que recurrir a esos excesos proteicos para pensar en salud. Otra crítica también que se le hace es que precisamente el bajo consumo de carbohidratos, porque como les decía ahora es casi 40% proteína, 40% grasa, 20% carbohidratos, o sea, estaríamos hablando de fuentes de cereales o fuentes de la misma fructosa que viene de la fruta que se coma, o la también poco carbohidrato que haya en las verduras de hoja verde, porque como les decía, no se vale utilizar en este tipo de dieta verduras llenas de almidón. O sea, quiere decir que, aunque ahora vamos a usar la zanahoria, ustedes dirán, pero eso tiene almidón, sin embargo hay otras verduras, otros vegetales, plátanos y tubérculos, y estaríamos hablando de la racacha, de la yuca, de la papa, que no valen en este tipo de cocina, sencillamente pues se aíslan, y realmente pues esa poca cantidad de carbohidratos no alcanzaría para que el cerebro tuviera un funcionamiento adecuado, porque precisamente la batería del cerebro, y en realidad pues de todo el cuerpo, pero muy especialmente del cerebro, porque la necesita las 24 horas del día, los 365 días del año, se llama glucosa.
y la forma más fácil de que el cuerpo la pueda obtener es a través de carbohidratos, o sea, de alimentos donde sí se concentre esa energía, como es precisamente las harinas que acabo de mencionar. Entonces, si esta persona basa su dieta solo en proteína, ¿cierto?, y muy poco carbohidrato, ese cerebro se va a empezar a ¿qué?, a desgastar. Entonces, tampoco sería cierto que esa persona estuviera conduciéndose a una larga vida, porque ese exceso de proteína estaría estresando más esas células, y no solamente pues células, digamos, corporales en general, sino especialmente células cerebrales. Entonces, no sería recomendable. Por otra parte, si el cuerpo no tiene esa fuente de carbohidratos inmediata, que son los carbohidratos, tendría que recurrir a ¿qué? Casi que a desdoblar el músculo, ¿cierto? Y no la grasa, sino el músculo. Entonces comienzo a generar una, digamos que podríamos decir, estoy gastándome músculo, y cuando gasto músculo no solamente pues es el músculo que podemos ver, sino también el músculo cardíaco, y empiezo entonces en un desgaste progresivo. En conclusión, no sería para nada bueno pensar en que yo tuviera que restringirme a una cantidad de carbohidratos mínima. Y por otro lado, entonces también estaría que entre más ahorro o más ayuno de carbohidratos le haga al cuerpo, pues entonces estaría también conduciendo al cuerpo como a una especie de trauma, en la cual él tendría que utilizar otras vías, ¿cierto?, como las vías, por ejemplo, de las cetonas. Literalmente es sacar cuerpos cetónicos, acetona del cuerpo, y utilizarlas como energía en detrimento del mismo hígado, del mismo riñón y sobre todo el cerebro, porque sería como una intoxicación lenta que estaría produciendo. Entonces, como ven, tampoco sería lo ideal. Y que yo tenga un 40% de grasa, pero depende de la grasa, ¿cierto? Porque si la grasa es saturada, no convendría, ¿cierto? Sería una grasa que estaría afectando directamente el corazón, las arterias coronarias, y en general pues estaríamos diciendo que podríamos también conducir a esa persona que su hígado se volviera graso, y allí también tendríamos un problema. Entonces pues nos quedarían las grasas vegetales, como sería el aguacate, como sería la mantequilla ghee, que para ellos no existen los alimentos procesados, y esa es otra premisa, utilizar alimentos que estén en caja, digamos en un sobre, o estén en una lata, para ellos es un tóxico, es un nivel, y así lo llaman, como un nivel tóxico. Entonces para ellos existe la mantequilla ghee, la clarificada, existe el aguacate, aún incluso el aceite de coco, ¿sí? No muy recomendado realmente, nosotros los nutricionistas no lo recomendamos debido a la cantidad de ácidos grasos saturados, y siendo un aceite vegetal no es conveniente para cuidar las arterias, porque sí tiene mucho más ácido graso mirístico que nos conduce a más formación de ateromas o de sustancias que podrían taponar las arterias. Entonces no sería lo ideal utilizar ese aceite de coco, pero sin embargo pues para ellos sería pues como una opción. Y por otra parte, pues también tener presente que muchas de estas grasas que ellos también aconsejan, o también el mismo aceite de nuez, el mismo aceite de ciertas oleaginosas que para nosotros desde el sabor no son muy agradables, pues no serían, digamos, pues como las más adecuadas para nuestro paladar. O sea que en síntesis, pensar en esa dieta paleo es pensar que lo bueno que tiene es rescatar el papel de la proteína magra, proteína que igual pues va a cumplir un papel fundamental en regeneración de tejidos, cicatrización, aumento de defensas. Grasa buena, si es grasa vegetal, cuida corazón, cuida también tejidos, evita la oxidación. Y pensar pues que realmente tienen también algunos otros, digamos, teorías, como la teoría, por ejemplo, de que debemos hacer ejercicio. Incluso ellos son de la teoría que no es ir a matarse en el gimnasio, nos recomiendan simplemente salga, camine, ¿sí? No tiene que hacer un ejercicio exhaustivo, dice, de vez en cuando corra, pero irse a matar a un gimnasio no es lo debido. Eso no lo hacían en nuestros antepasados. De hecho, ellos dormían mucho, y es otra la recomendación que nos dan: duerma, inverne, ¿cierto? Entonces, coma mucho y duerma, ¿cierto? Pero luego haga ayunos intermitentes, ¿cierto? Ese es el truco que ellos colocan o ponen de manifiesto, y es que el cuerpo sí necesita ayuno, que ojalá ese ayuno fuera programado, que ojalá fuera el mismo día de la semana,
Y cuando hablamos de ayuno es solamente hidrátese, no consuma absolutamente nada más, ni siquiera estos jugos verdes que hoy se llaman jugos detox o jugos detoxificantes, sino simplemente hidrátese con agua y listo. ¿Qué más nos dicen? Asoléese, ¿cierto? Esos ancestros también tenían la fortuna pues de no tener la polución que hoy tenemos, entonces ellos nos dicen por lo menos 10 minutos diarios sin echarse protector solar. Utilice el sol matutino entre las 8 y las 10 de la mañana, 10 minuticos, para que active la vitamina D, pero también para que no se envejezca y no se deprima, porque sin duda alguna pues se ha estudiado que en la medida en que yo tenga más luz solar sobre la piel, pues voy a activar ciertas rutas que hacen también que el cuerpo se sienta más feliz, ¿sí? Incluso dicen ellos que entre más color haya en la piel o más tono dorado haya en la piel, que esa persona va a estar más feliz. Llegan hasta ese punto, a decir que, o sea, quiere decir que todos deberíamos estar bronceados para de alguna manera pues sentirnos más felices. Nos dicen también que ejercitemos el cerebro. Sí, que si no utilizamos el cerebro, ahí sí que nos envejecemos, entonces nos dan como la opción de utilizarlo, pues no solamente porque estudio, sino también porque hago crucigramas, sudokus, o utilizo de alguna manera esa capacidad cerebral para realizar diferentes actividades manuales que también me ayuden a distensionarme. Prácticamente entonces diríamos sí que es una cultura de vida muy respetable. De hecho hay muchísimos médicos que hoy la siguen, especialmente gastroenterólogos, alergólogos, no propiamente en el cono sur, porque realmente donde más se sigue la dieta paleo es a nivel de Europa, especialmente en Alemania, e incluso hay muchos restaurantes que ya están matriculados como restaurantes de dieta paleo, en la cual se reciben las personas y no con el ánimo de que controlen su peso, sino precisamente que mejoren las intolerancias, porque ellos han hecho algunos estudios experimentales en los cuales dicen que con este tipo de dietas se ha podido reducir la intolerancia y la cantidad de alergias que se puedan desarrollar con los alimentos industrializados. Entonces, incluso más que dieta paleo, a ellos les gusta llamar la dieta de los alimentos verdaderos, ¿sí? Que un alimento no es verdadero si está empacado, ¿cierto? Que esos son alimentos nocivos, que son alimentos tóxicos, que el alimento es verdadero cuando ojalá uno lo cogiera o lo tomara de la granja, incluso dicen ojalá uno mismo tuviera una granja en su casa, ¿cierto? Y pudiera cocinar o pudiera disfrutar en la mesa lo que uno mismo ha podido cultivar y que pues ojalá fuera orgánico, es decir, no tuviera ningún tipo pues de pesticida, insecticida, cosa que hoy es difícil decir que vamos a cumplir. Entonces miren que una cantidad de condiciones interesantes, respetables, pero como les digo, una posición en la cual lo que rescataríamos es la posibilidad de la proteína magra, de la grasa vegetal, sí, que hagamos ejercicio, que tomemos el sol, eso está muy bien, que durmamos lo necesario, porque no hay que tampoco llegar a temporadas de invernar o de dormir más de 12 horas, que tampoco sería recomendable, pero más allá de eso, realmente hasta ahí llegaríamos, ¿cierto? Sí hay algo importante y es el proceso de fermentación, que sí se rescata de este tipo de dieta. Si yo no cocino, incluso hablan de cocinar en una sola olla. No dicen incluso si es olla de barro, si es olla cerámica, porque pues me imagino que en ese entonces estaríamos hablando de barro, ¿cierto? No habría ni aluminio, ni mucho menos teflón. Pero sí es rescatable el uso de alimentos fermentados. La fermentación sí ejerce sobre el alimento una mejor disponibilidad de nutrientes. Entonces, cada vez que uno puede fermentar desde carnes hasta pues verduras, pues también algo de cereales. De hecho, hoy rescatamos de ellos la fermentación de la cebada, o sea, la cerveza, el vino, ciertos quesos, ¿cierto? Todo eso ha traído para el mundo moderno, pues de alguna manera el principio de esa dieta paleo o del uso de esa dieta ancestral. Y en la fermentación, ¿qué tenemos? Mejor disponibilidad para la flora intestinal. De hecho, la producción de unas bacterias o fermentos que poblan ese intestino y entonces hace que podamos estar mucho más seguros para poder defendernos ante infecciones, ante diarreas. La síntesis de ciertas vitaminas que si no estuviera fermentada la verdura no se podrían obtener, por ejemplo, la vitamina K,
la vitamina B12, fundamental la vitamina K para la coagulación sanguínea, la vitamina B12 fundamental para la prevención de la anemia, para incluso proteger el glóbulo rojo y también evitar que el sistema nervioso se degenere. Entonces sí podríamos decir que la fermentación sí es una parte buena, ¿sí? En las recetas que tenemos, hoy vamos a hacer el tahine, muy sencillo, pero antes de hacer el tahine quisiera entonces recordarles, y ahí les queda el paso a paso de cómo se podría fermentar en casa. Yo no tengo que ir a comprar porque además son costosas, y si no lo saben, las verduras fermentadas son de los alimentos más costosos en el mercado, pero uno lo puede hacer en la casa. ¿Disponer de qué? Verduras fáciles de fermentar, un repollo, se puede decir también que un pepino, cebolla, podemos también fermentar berenjenas. Básicamente serían como las verduras que más se nos prestan para hacer esa fermentación. Entonces partimos de que ojalá sea una verdura fresca, orgánica en lo posible, de tener un recipiente adecuado, tipo, pues si acabamos el café de la casa o la mayonesa, los alimentos supuestamente que no son alimentos, ¿cierto? O cualquier otro tipo de conserva o encurtido, pues podemos utilizar ese mismo frasco, lo lavamos, lo esterilizamos, como se esteriliza en casa. Uno pone a hervir el agua y después de 15 minutos, cuando suelta el primer hervor, pues yo dejo hervir ese recipiente, ojalá sea tapa no metálica, sea tapa plástica en lo posible. ¿Y qué más necesitaríamos? Necesitaríamos hacer una salmuera. La salmuera se puede hacer incluso con apio. Si yo no tengo sal marina, no es sal yodada, porque si utilizo sal yodada, o sea, la sal común y corriente, voy a tener el yodo, y el yodo inhibe la fermentación, ¿cierto? De alguna manera tiene un efecto como antiséptico, ¿cierto? Entonces no se reproducen esas bacterias. Entonces, en lo posible, sal marina, que ya la conseguimos en cualquier tienda naturista, en supermercados, y si no dispongo de ello, pues simplemente lo que puedo hacer es utilizar el apio, porque el apio tiene sales, que también podrían ayudar a generar ese proceso de salmuera. Entonces podría decir uno, del tallo y la hoja, hacer una salmuera con, digamos, más o menos medio tallo en 1 litro de agua, y allí podría tener también parte de la sal. Si voy a usar la sal marina, 1 a 2 cucharaditas postreras por cada litro de agua, eso me hace una buena salmuera. ¿Qué más necesito? Necesito ya finalmente pues un buen cuchillo para porcionar, porque el truco está que cuando yo tomo la verdura, la debo picar o la debo masajear, pero la idea es que salgan los jugos de esa verdura. O utilizar un masito, no sé si ustedes recuerdan cuando se hace sobre un mortero, y en algunas casas todavía se manejan los morteros, o simplemente algún masito, algo pesadito que pueda aplastar esa verdura. Se hace entonces la salmuera, y en medio de esas salmueras que uno echa la verdura que quiera. La idea es que ese tarro o ese frasco quede lleno hasta el tope, dejo más o menos 2 centímetros entre, digamos, la última capa de verdura y la parte final de la boca del tarro, porque como hay producción también de gases, entonces la tapa puede volar. Entonces sí es importante tener siquiera en cuenta unos 2 centímetros desde la última capa de verdura para que haya salida de gases. ¿Qué más hago entonces? Entonces aprieto lo que más me quepa de verdura, tapo, se debe dejar en un lugar seco, aireado, no se debe dejar directamente expuesto al sol. Si yo lo dejo expuesto al sol, que lo puedo hacer, se me va a fermentar mucho más rápido, y la idea pues es que haya una fermentación lenta. Si la fermentación es lenta, es mucho más segura, la producción de bacterias es mucho mejor. Y la idea es que todos los días abra ese tarro, dejo siquiera por media hora destapada ese tarro de verduras para que salgan, como les digo, esos gases, vuelvo y tapo, y otra vez al mismo sitio donde dejé. O sea, a temperatura ambiente puede estar entre 3 y 2 semanas, 3 días y 2 semanas, ese frasco de verdura. A las 2 semanas podría decir ya abro, ¿sí? Huelo, o sea, saco toda esa salmuera y tengo ya una verdura fermentada. En Polonia, en Rusia, se llama el chucrú, en Alemania también, se llama el famoso chucrú, con el repollo incluso queda delicioso, y ya uno lo que hace es que lo puede guardar en la nevera el tiempo que quiera. La recomendación es que al principio, cuando yo no tengo el paladar para una verdura fermentada, sí debo comer pequeña cantidad, entonces empezar de a 1 cucharadita, y ellos recomiendan que ojalá en todas las comidas del día comiéramos entre 1/4 a media taza de fermentado.
¿Para qué? Para mejorar la digestión. Y de hecho, si tengo proteínas animales, eso me ayuda a mejorar esa digestión de esas proteínas animales. Entonces es una forma muy fácil de hacer esa fermentación. Ideal, sí recomiendo que rotulen por lo menos en qué día comenzaron a hacer esa fermentación para que tengan por lo menos pues como esa idea de cuánto tiempo hace que hicieron esa fermentación. Entonces eso con fermentación. Ahora, el tahine, como ustedes pueden ver en la receta, disponemos entonces pues de una carne magra, blanca, se podría hacer también con carne roja. En este caso pues son 6 pechuguitas cortadas en tiras, quitamos lógicamente el hueso, ¿cierto? Se quita también la parte de la grasa, o sea, todo lo que es el pellejo, porque no queremos comer esa grasa saturada. ¿Qué más debemos tener para esta receta? Una zanahoria entera, cortada en tiritas, se le quita también la parte digamos pues como de la cáscara. Tenemos entonces como especias la cebolla, una cebolla completa partida también en tiritas. Tenemos la miel, una cucharada de miel de abeja. Ellos hablan también de la miel de agave. Se puede conseguir incluso en la ciudad, pero si no tengo miel de agave, pues por lo menos tener la miel de abeja pura, ¿cierto? No melaza, sino miel de abeja. El perejil crespo liso, que más o menos podemos estar hablando de media tacita. Tenemos también el jengibre, ¿sí? Unas 2 cucharaditas de jengibre finamente picado y una cucharada grande de aceite de oliva que vamos a emplear para sofreír inicialmente la pechuga. Para adornar, entonces nos quedarían las rodajas de limón, que además se podrían comer, y lógicamente el perejil que se espolvorea por encima. Esto se puede acompañar de cuscús o se puede acompañar, el cuscús es un tipo de cereal muy propio de Oriente, se consigue incluso en Colombia, muy rico en complejo B, muy rico también en proteína, pero si no sencillamente sería el arroz blanco. O sea que este sería el plato fuerte de una comida normal, y si fermenté, por ejemplo, repollo, hice chucrú, entonces 2 cucharadas de chucrú, que harían las veces también de verdura, el plato principal, la proteína, y como les digo, perfectamente mézclenlo con el arroz, porque de hecho no vamos a dejar de comer el arroz, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a prender por acá, a ver, vamos a prender acá, primero abramos acá, ¿será que está abierta acá la...? Bueno, vamos a abrir acá la llave y vamos entonces a calentar la sartén. Recuerden también, como ya les hemos enseñado anteriormente, partimos pues de que estamos calentando primero ese recipiente, ojalá fuera un recipiente de teflón en lo posible, para adicionarle entonces ya el aceite de oliva, ¿cierto? Entonces dejamos calentar al menos unos 30, 40 segunditos y vamos entonces a vertir acá ya el aceite de oliva, que puede ser perfectamente una cucharada grande de ese aceite de oliva. Calentamos, ¿sí? Y recuerden que dejamos siquiera un tiempo de fusión. Calentar las grasas significa llevarlas a su tiempo de fusión, ¿cierto? En el cual entonces estamos asegurando que haya, además de ese calentamiento, haya también una protección también de parte de sus nutrientes. Y vamos entonces a utilizar entonces las pechugas, que muy gentilmente ya el chef nos había partido, ¿cierto? Pechugas en trozos grandes. Recuerden que entre más grande se parta la porción, tanto de verduras como de proteína, más integridad o más posibilidad de hacer un sellamiento, y esto también nos va a garantizar entonces que esa proteína no salga, que esos jugos proteicos no salgan como tal de ese alimento. Entonces la idea es dorar. Vamos también a adicionar el jengibre. Esto lo hacemos en un fuego alto, porque lógicamente la idea de hacer un sellamiento no es en fuego lento, sino en fuego alto, ¿cierto? Tratando de hacer un doradito. Vamos a echar entonces el jengibre, como les decía, que perfectamente pueden ser 2 cucharadas. Si no me gusta lo picante, voy a utilizar la mitad de la porción, tranquilamente. Porque saben que el jengibre tiene una ventaja.
genera una muy buena digestión, pero es bastante picante, ¿cierto? Entonces tendríamos también que tener en cuenta eso. Entonces vamos a esperar que dore un poco, puedo tapar, mientras que está dorando un poco. Otra ventaja también que tenemos con el jengibre, además del aroma que va desarrollando, es también que nos va a ayudar a que la carne quede un poco más blanda, ¿sí? Esa es otra ventaja también que tendríamos con esta especia. Igual también si quieren adicionar otra especia, porque si ustedes ven acá no estoy utilizando tampoco sal, no estoy utilizando ningún otro tipo de digamos como de condimento, pero perfectamente podría ser también un orégano, ¿sí? Un poco de orégano si les gusta, o un poco también podría ser también de tomillo, que va muy bien con las carnes blancas, ¿cierto? Para que de esta manera pues entonces también se pudiera desarrollar un sabor mucho más agradable. Bueno, entonces acá están más o menos hasta que sellen unos 2 minuticos. Vamos acá a dejar para que la cámara pueda perfectamente ver. Saben que el aceite de oliva sí permite una fritura rápida, que no hay deterioro de los ácidos grasos, ¿sí? Porque mucha gente piensa que solo el aceite de oliva va a servir para aderezar, pero como les hemos también insistido, y de hecho si es un aceite de oliva bueno, es decir, un aceite de oliva extra virgen, con mayor razón, mucho más ácido, nos va a ayudar a que realmente se pueda hacer frituras con toda la tranquilidad y no se oxidaría. Hay unas investigaciones bien interesantes que dicen incluso que utilizando el aceite de oliva hasta 70 veces, el mismo aceite de oliva, y no se ha comprobado que haya cambios en esa estabilidad de las grasas. Bueno, entonces ya acá más o menos tenemos ese doradito. Y ya lo que vamos a hacer entonces es pasar como a hacer el jarabe. Que el jarabe lo haríamos con ¿qué? Más o menos un cuarto de taza de agua normal. Y utilizaríamos la zanahoria, ¿cierto? La cebolla y la miel. Lógicamente, por el tiempo, si ustedes ven ahí dice 30 minutos, debe quedarse, ¿cierto? Después de que ha hervido el agua, dejar unos 30 minutos a fuego lento, como para que reduzca la salsa o el jarabe. Entonces, pues acá vamos a acelerar un poquito, porque ya saben pues que el tiempo de televisión es mágico, es distinto. Pues ya tenemos un sellado bonito. Entonces ya ahora vamos a proceder ya a utilizar entonces el cuarto de agua. Vamos a adicionar de una vez las zanahorias, toda la zanahoria picadita, ¿sí? La cebolla al caramelizarse de igual manera se reduce y parte de sus azúcares salen, ablanda también aún más la carne o el pollo en este caso. Y lo que queremos también es que esa misma zanahoria también, pues, al estar en contacto con los aceites o con las grasas del aceite de oliva, pues también la zanahoria, por ser una verdura riquísima en betacarotenos, y los betacarotenos son liposolubles, es decir, se van a mezclar con la grasa para poder protegerse y además pasar al cuerpo y poder absorberse, pues eso también nos va a dar un beneficio, que estemos utilizando la zanahoria para potencializar no solamente color, ¿cierto?, presentación, sino también fuente de betacaroteno, y que esta misma grasita que estamos utilizando ayude a transportar esa vitamina A, ¿cierto?, o provitamina llamada betacaroteno. Muy bien.
Ya apaciguó un poco el aceite y el agua ya está reduciéndose. No hemos todavía terminado de echar el agua, entonces vamos a terminar con la mitad de esa tacita para, como les digo, hacer una especie de jarabe. Acá tengo la miel, entonces ya vertimos la miel, una cucharada grande de miel, que esto le daría además un toque delicioso porque entre el jengibre, el sabor de la cebolla y por supuesto la miel de abeja, entonces sería más bien como un sabor agridulce y miren, sin necesidad de utilizar absolutamente nada de sal, ¿cierto? Ni mucho menos otro condimento sintético o diferente pues a los que estamos empleando en este caso. Recuerden que una miel de abeja pura es una miel que no se cristaliza, ¿cierto? Es una miel que no se sedimenta. Si esa miel se sedimenta, entonces ya estamos hablando es de una mezcla seguramente pues de miel pero en pequeña cantidad y mucho más azúcar, que no es lo ideal, ¿cierto? Y lastimosamente si encontramos en el mercado mieles que no serían realmente tan puras y ahí es donde empezamos entonces a ver que realmente, como dicen ellos, no estamos llenos. Vamos a aumentar un poquito el calor para que se reduzca más el agua, que no estamos llenos tampoco de alimentos realmente tan saludables, ¿cierto? De todas formas es cuestionable, pues sin embargo uno dice, en esta cultura, por el afán, por el tiempo, pues desafortunadamente sí nos toca utilizar mucho o nos toca pues hacer compras de alimentos que vengan empacados, que vengan enlatados. Pero yo como nutricionista realmente lo que les digo es que no es que eso sea satánico, pues satanizar los enlatados o los empacados, no, realmente uno lo que trata de hacer es propender porque se utilicen en una cantidad mínima sobre la dieta, sobre el resto de los alimentos, ¿cierto? Y además también sabemos pues que si vamos a hablar de costos, pues resulta muchas veces más costoso, ¿cierto? Estar hablando de una compra de una conserva, de una compota como tal, que de estar uno mismo comiéndose la fruta al natural o uno mismo realizando el potaje o la compota pues que también va a comerse. Entonces pues la verdad es que sí, entre más naturalidad y contacto con esa naturaleza o como dicen ellos con los alimentos de verdad pueda tener, pues mucho mejor, ¿cierto? Bueno, entonces cuando ya está hirviendo, ahí se pueden dar cuenta que ya está hirviendo el agua. Lo que nos dice entonces la receta para que sea verdaderamente ese tahine es que ya lo deberíamos dejar a fuego lento durante unos 30 minutos para que, como les digo, se cree esa especie pues de jarabe. Y ya al dejarlo durante esos 30 minutos y reducirlo, lo que estamos haciendo es conservando pues todos esos jugos, todas esas proteínas, pero finalmente también que se absorba todos estos condimentos que adherimos. Bueno, vamos a dejar siquiera unos cuantos, acá unos 2 minuticos para que se reduzca, porque por tiempo lógicamente no voy a tener pues ese tiempo para ello, y luego entonces vamos a emplatar, ¿sí? Si quieren el mismo perejil lo pueden utilizar al momento de emplatar y decorar pues con los limones, que lo podemos perfectamente ubicar acá en el emplatado para colocar acá en el centro, ¿cierto? Colocar acá en el centro la porción proteica y el perejil ya se colocaría encima, se vertiría encima, o incluso, ¿por qué no? Ya al final, en los últimos 5 minuticos, ubicar también el perejil sobre el mismo pollo. El perejil, recuerden que nos daría en este caso, el perejil pues nos va a dar también otros betacarotenos, nos va a dar ácido fólico, nos va a dar potasio, entonces pues estamos hablando de que sería esa otra porción también de vitaminas y de minerales importantísimos dentro de una comida completa, ¿cierto? Ya entonces la idea es que se reduzca lo máximo que se pueda el agua, porque la idea es que el agua desaparezca, como les digo, y quede como tal ya realmente pues una salsa muy reducida. Y es que de hecho el término tahine se refiere a eso, a que estamos hablando de que es una textura bastante cremosa o una textura donde realmente lo que buscamos pues es que haya el mínimo de líquidos. Bueno, yo creo que ya entonces, pero como les digo, ya en casa dejamos media horita, o sea que estamos hablando que en cuestión de 40 minutos ya tendríamos todo listo.
¿cierto? Lógicamente, partiendo de que acá ya nos hicieron el trabajo de partirnos la cebolla, de partirnos la zanahoria, ¿cierto? Qué rico eso ya estuviera listo, pero si estamos hablando de la totalidad de la preparación, realmente una horita o incluso hasta menos podríamos perfectamente tener. Entonces ya acompañaría, ¿cierto? Acompañaríamos de cuscús, como les decía, de arroz blanquito, si lo tienen. Si no tienen esto, entonces no tengo, pues, aunque dicen que no papa, que porque entonces es una harina, no importa, si tienes papa, ojalá incluso con toda la misma cáscara, utilízala también. La fuente de la cáscara en la papa es precisamente la vitamina C más potasio, entonces estaríamos hablando pues de que también sería importante incluirlo como una fuente también pues de potasio. Ahora, si no tengo sino para pastas, también, sí, no importa que ellos también digan es una harina, pero igual recuerden una pasta al dente, es también una muy buena fuente también de complejo B, entonces simplemente ya esparzo ligeramente el perejil, ¿sí? El perejil también te genera una muy buena digestión, ¿cierto? Vamos a colocar acá hacia los lados, ¿sí? Y tendríamos entonces una preparación bastante pues agradable, ¿sí? Bastante agradable para el paladar. Bueno, entonces miren, una receta sencilla, realmente económica, realmente diríamos que es una receta pues bastante también ecológica, y lo que se busca hacerlo en una sola olla, porque ese es el principio pues de la comida paleolítica, de ser también tan ecológicos, de no tener que llegar a utilizar realmente muchísima batería de cocina, pensando, como les digo, en que ancestralmente pues todo lo hacían resumiéndolo en un solo cuenco o en una sola presentación. San Vicente Fundación, una vida entera por la vida.